En este video tutorial vamos a trabajar con el análisis factorial confirmatorio en Lirel. Así que comencemos. El análisis factorial es una técnica estadística multivariante cuyo objetivo es definir la estructura que subyace en una matriz de datos. Esta técnica permite hallar grupos homogéneos de variables a partir de un grupo numeroso de variables. Estos grupos homogéneos se constituyen con aquellas variables que correlacionan fuertemente entre sí, procurando que unos grupos no estén relacionados con otros. Estos grupos homogéneos de variables son los que denominaremos factores o componentes, los cuales se definen como variables latentes, variables no observables, que son producto de una combinación lineal de variables interrelacionadas. El fin último del análisis factorial es reducir una gran cantidad de datos en un número pequeño de dimensiones, que sean capaces de explicar la mayor proporción de la variabilidad total contenida en esos datos. Cabe indicar que existen dos tipos de análisis factorial: el análisis factorial exploratorio o AFE y el análisis factorial confirmatorio o AFC. El AFE es una técnica estadística exploratoria cuyo propósito es determinar el número apropiado de factores o componentes y descubrir cuáles variables son indicadores razonables de dichos factores, destacando que en el AFE no se especifican de antemano las relaciones entre las variables y número de factores o componentes. Las variables cargan libremente en todos los factores, mientras que el análisis factorial confirmatorio, que es la técnica que abordaremos en este video tutorial, es igualmente una técnica estadística multivariante donde, a diferencia del análisis factorial exploratorio, se especifica de antemano el número de factores y la manera en la que se relacionan las variables, ya que acá se cuenta con una hipótesis previa sobre la relación de los factores y también se tiene una hipótesis previa sobre el número y naturaleza de los factores. Es relevante señalar que el AFC requiere de una sólida base teórica y empírica para guiar la especificación del número de factores y el patrón de relaciones de los factores. Es común que en el AFC se acuda a diagramas de trayectoria o diagramas PAT para representar las relaciones entre las variables y los factores, tal como se expresa en este diagrama, donde el factor o variable latente se representa con un óvalo, y siempre va a ser así, mientras que las variables observadas se representan con un rectángulo. Las flechas indican la relación que existe entre los indicadores y el constructo exógeno. La dirección de la flecha en este diagrama manifiesta que es el factor quien genera los puntajes en cada indicador. Y de último tenemos los errores de medida, que son parte de la variabilidad de los valores de las variables observadas que no puede ser explicada por el factor. Para correr el AFC debe cumplirse una serie de requisitos. Entre los más importantes destacan la normalidad multivariante y el tamaño de la muestra. En lo que respecta a la normalidad multivariante, esta se refiere a que todas las variables observadas involucradas en el análisis deben cumplir o asumir un comportamiento normal, de manera conjunta. Este supuesto es relevante para el cómputo de los parámetros y ajustes del modelo.
Con relación al tamaño de la muestra, se requieren muestras lo suficientemente grandes para que la estimación de los parámetros sea lo más robusta posible. Sin embargo, más adelante veremos que una muestra grande afecta en parte una de las estimaciones que realizaremos. Algunos autores sugieren tomar 10 casos por cada variable que se incluya en el análisis. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de validez de constructo de un instrumento constituido por 15 ítems, pues la muestra a recolectar sería de 150 personas. Entonces, dicho esto, iniciaremos con la aplicación del análisis factorial confirmatorio a través del IRREL. Para efectos de la práctica, haremos un estudio de validez de constructo empleando el AFC para validar un instrumento que pretende medir la variable disposición hacia el estudio, que se define como el interés que mantienen los estudiantes en participar de forma activa en sus estudios. De acuerdo con el modelo teórico en el que se basó el constructor para diseñar este instrumento, la disposición hacia el estudio está conformada por 4 dimensiones. Las mismas son motivación intrínseca hacia el estudio, compromiso con la tarea, autorregulación y adaptación. Como se hizo mención, lo que vamos a hacer es confirmar esta estructura. Para realizar el estudio de validez de constructo, se recolectó una muestra de 299 personas, a las cuales se les administró el instrumento de disposición hacia el estudio, cuya constitución es de 19 ítems, tal como se puede observar en esta base de datos, con una escala de 5 puntos cada uno, que va de no le describe para nada a le describe totalmente. Dicho esto, abriremos nuestro IRREL, que está acá, y para aplicar el AFC, nos vamos a File o Archivo, en Nuevo, y seleccionamos Path Diagram, aceptar. Y luego escribimos un nombre para guardar el Path Diagram. Yo voy a colocar Path Diagram y clic en guardar. Bien, nos aparece esta interfaz. Nos vamos a esta opción, títulos y comentarios, y le colocamos un título corto. Yo voy a colocar AFC. Si ustedes desean escribir comentarios, es su decisión. Esto es opcional. Entonces marcamos siguiente. En agregar leer variables, hacemos clic allí. Seleccionamos la lista Prelist System File y aquí hacemos clic aquí para buscar la base de datos que está acá, que fue la misma que ustedes vieron que yo tenía abierta. Clic en abrir, ok, y aquí se muestran todos los ítems, los 19 ítems. Si no les aparece, debe haber un error. Lo que sigue ahora es agregar las variables latentes o factores, que en nuestro ejercicio son las 4 dimensiones de la disposición hacia el estudio. Escribimos aquí F1 F4, es decir, de factor 1 al factor 4, con un guión en el medio. Puse como inicial F porque son factores. Entonces presionamos OK y siguiente. Todo lo dejamos como está, pero en número de observaciones escribimos el total de casos que contiene la base de datos. En matriz a ser analizada podemos escoger la de correlaciones. Y hacemos clic en OK. Ahora procedemos con la construcción del diagrama. Arrastramos los ítems agrupados por dimensión. Primero vamos con los de la dimensión motivación intrínseca hacia el estudio. Allí trasladaremos los ítems 3, 6, 11, 13 y 18. 3, 6, 11, 13. Ahora vamos con la segunda dimensión que alude a compromiso con la tarea. Allí trasladaremos los ítems 1, 5, 9, 14 y 16.
Vamos con la tercera dimensión, que es autorregulación, que está conformada por los ítems 7, 8, 15 y 17. Y la última dimensión, que es adaptación, colocamos los ítems 2, 4, 10, 12 y 19. Listo. Una vez organizadas las variables observadas, o sea los ítems, procedemos ahora a trasladar los factores latentes. El factor 1 con su primer grupo, el factor 2 con este grupo, el factor 3 con este, el factor 4 con este. Ahora vamos a conectar con flechas cada factor con cada variable observada. Conectamos de derecha a izquierda, partiendo del factor latente. Ya culminado este procedimiento, nos vamos a esta opción, Select. Seleccionamos la primera flecha de cada factor para asignar el peso de la regresión, el cual va a ser 1. Hacemos doble clic sobre la primera flecha, 1 sobre este igual. Siempre va a ser con la primera flecha. Lo último es solicitarle al programa lo que queremos que calcule. Así que nos dirigimos a esta opción, List-Rel, estimaciones. Esto lo dejamos intacto. Vamos a siguiente y marcamos esta opción, esta y esta. Presionamos OK. Ahora nos vamos a esta opción nuevamente y seleccionamos construir sintaxis simples y corremos la sintaxis presionando este icono. El List-Rel lo que ha hecho es ordenar el diagrama, pero respetando las relaciones que nosotros especificamos hace un momento. En estimadores seleccionamos solución estandarizada y así podemos apreciar los coeficientes de correlación entre los ítems y los factores, que no son más que las cargas factoriales que van de lo bajo a lo alto. Por ejemplo, los ítems 7 y 4 son los que correlacionan más bajo con sus factores, siendo el ítem 17 el que mayor correlaciona con su factor, con un coeficiente igual a 0,80 o 0,80. Para ver los coeficientes de correlación o las saturaciones o cargas factoriales, lo que tenemos que hacer es cliquear sobre la flecha y ahí vemos los coeficientes de correlación o las cargas factoriales. El ítem 4 con su factor 0,33 y 0,31 por acá. Bien, con este breve examen de las correlaciones entre los ítems y los factores, evaluaremos las medidas de la calidad del ajuste de este modelo, las cuales tienen como propósito determinar si el modelo factorial propuesto se ajusta de manera satisfactoria a los datos. Así que hacemos clic en este icono para minimizar la ventana. Y nos vamos a esta otra ventana. Los primeros que vamos a analizar son las medidas absolutas del ajuste, que están por acá abajo.
las cuales determinan el grado en que el modelo explica la matriz de datos observada. Estas medidas son el ratio de verosimilitud de chi cuadrado y el error de aproximación cuadrático medio, RMSEA. Pero antes de examinar tales medidas, haremos una tabla como esta, para colocar los resultados obtenidos. Dicho esto, vamos por el ratio de verosimilitud de chi cuadrado, que mide la distancia que existe entre la matriz de correlaciones observada y la matriz de correlaciones estimada por el modelo factorial. Un modelo es apropiado cuando esta medida arroje un p-valor mayor que 0.05, ya que al ser mayor decimos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas matrices, pero si es menor o igual al 0.05 habrá diferencias entre ellas, y lo que queremos es que las dos se parezcan. Esta medida la podemos observar debajo del diagrama PAT. Como podemos observar en la parte inferior del diagrama, el p-valor obtenido es menor que 0.05 o 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que existen diferencias entre la matriz de datos observada y la matriz estimada por el modelo. Esto nos da a entender que el modelo propuesto es inapropiado. Sin embargo, es relevante acotar que esta medida es sensible al tamaño de la muestra, ya que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula se incrementa conforme se eleva el tamaño de la muestra, siendo necesario complementar esta medida con otras medidas de ajuste, como la siguiente, denominada error de aproximación cuadrático medio, conocida por sus iniciales en inglés RMSEA, tratándose de una medida que expresa la cantidad de variabilidad que no puede ser explicada por el modelo factorial por grado de libertad. El modelo factorial es apropiado cuando dicha medida arroja un valor menor que 0,05. El RMSEA suprime el inconveniente que presenta el ratio de verosimilitud de chi cuadrado cuando la muestra es lo suficientemente grande. Entonces, observando los resultados, la medida en cuestión arrojó un valor igual a 0,069, siendo mayor que 0,05, teniendo una evidencia adicional que el modelo propuesto parece inapropiado. Lo segundo que vamos a analizar son las medidas de ajuste incremental, que aparecen en la hoja de salida que les mostré. Aquí vemos de nuevo el RMSA. Como ven ese intervalo, lo que queremos es que el 0,05 quede excluido por encima del límite superior. En este caso el intervalo está por encima de dicho valor. Y además el intervalo, como dije, no debe incluirlo, teniendo una evidencia adicional de que el modelo propuesto parece inapropiado. Entonces, lo segundo que vamos a analizar son las medidas de ajuste incremental, que se tratan de medidas de la bondad del ajuste que examinan el ajuste incremental del modelo factorial propuesto con un modelo nulo. Dicho de otro modo, acá se contrasta el modelo propuesto con un modelo donde las variables no están relacionadas, es decir, con relaciones nulas. Las medidas incrementales que más se destacan son el índice de la bondad del ajuste, GFI, el índice de ajuste incremental, CFI, índice de Tucker-Lewis o índice de ajuste no normado, TLI o NNFI, y el índice de ajuste normativo o normado, NFI. Iniciamos con la primera medida, el índice de bondad de ajuste, conocido por sus iniciales en inglés GFI, el cual es una medida de ajuste entre el modelo nulo y el modelo propuesto. Esta medida es conceptualmente similar al coeficiente de determinación R cuadrado en regresión múltiple y expresa la proporción de varianza total en el sistema multivariante que puede ser explicada por el modelo factorial propuesto. Y se dice que el modelo es apropiado frente al modelo nulo cuando arroja valores mayores o equivalentes a 0,90. En nuestro ejercicio se obtuvo 0,89, siendo un valor muy próximo a 0,90, por lo que podríamos aceptarlo. Luego tenemos el índice de ajuste comparativo, conocido también por sus iniciales en inglés CFI. Contrasta el chi cuadrado de dos modelos factoriales. Un modelo independiente donde las correlaciones entre las variables implicadas son nulas y el modelo factorial propuesto, indicando que valores iguales o mayores que 0,90 son apropiados. Como notamos en la salida de resultados, se obtuvo un valor igual a 0,92. situándose por encima del valor esperado, teniendo evidencia de que el modelo propuesto parece apropiado. Vamos con la segunda medida, que es el índice de Tucker-Lewis o índice de ajuste no normado,
conocido por sus iniciales en inglés TLI o también NNFI, que contrasta el ajuste por grados de libertad del modelo factorial propuesto con el modelo nulo, siendo una medida que no es sensible al tamaño de la muestra. El modelo es apropiado cuando el TLI arroje valores mayores o iguales que 0,90. En nuestro caso, se obtuvo 0,91, siendo mayor que el valor esperado. Por consiguiente, el modelo sigue siendo apropiado. Se ajusta a los datos. Prestamos atención a la tercera medida, que hace referencia al índice de ajuste normativo o normado, conocido por sus iniciales en inglés NFI. Al igual que el índice de Tucker-Lewis, compara el modelo nulo independiente con el modelo factorial propuesto, debido a que mide la reducción proporcional en función del ajuste cuando se pasa del modelo nulo al modelo propuesto, con la diferencia de que el TLI solventa los inconvenientes del NFI, debido a que toma en cuenta los grados de libertad del modelo factorial propuesto y del modelo nulo, y también es poco sensible al tamaño de la muestra. Entonces, al igual que el TLI, el modelo factorial es apropiado cuando el NFI arroje un valor igual o mayor que 0,90. En nuestro ejemplo se obtuvo 0,88, siendo un valor cercano al umbral, por lo que podemos arriesgarnos a aceptar este valor. De las medidas de ajuste incremental obtenidas, parece que el modelo factorial propuesto es aceptable frente al modelo nulo. Y por último, contamos con las medidas de ajuste de la parsimonia, las cuales estimulan la simplicidad del modelo propuesto, poniendo en relación el ajuste logrado con el número de parámetros libres del modelo en cuestión. De las medidas del ajuste de la parsimonia que destacan son el índice ajustado de bondad de ajuste, AGFI, y el índice de criterio de información de Akaike, aunque hay otras medidas, pero acá solo trabajaremos con estas dos. Cabe destacar que el criterio de información de Akaike se interpreta comparando diferentes modelos factoriales propuestos, con el propósito de determinar cuál es el que presume de una mayor parsimonia. Gozará de mayor parsimonia el modelo factorial que posea los índices más bajos, más próximos a cero, por lo que a menor valor, mayor parsimonia del modelo. Prestando atención a la salida de los resultados, el índice ajustado de bondad de ajuste, que es una extensión del GFI, y que al igual que este expresa la cantidad de varianza o covarianza observada que puede ser contabilizada por el modelo nulo. Esta medida corrige el índice de bondad de ajuste y arroja valores entre 0 y 1. Se consideran apropiados aquellos que sean mayores o iguales que 0,90. En nuestro ejemplo se obtuvo 0,86, un valor que está por debajo de lo que se considera adecuado. En lo que respecta al índice A y C asociado a nuestro modelo factorial propuesto, es igual a 441,41. Este valor no nos sirve aún, será útil si lo comparamos con el de otro modelo, asunto que abordaremos más adelante. De lo hallado tenemos suficientes evidencias para aceptar el modelo factorial propuesto. Sin embargo, tenemos pocas medidas con valores fuera de los valores esperados, como el RMSEA, por ejemplo. Por lo tanto, realizaremos las modificaciones pertinentes para lograr un ajuste satisfactorio del modelo a los datos. Esto es lo que se denomina reespecificación del modelo factorial propuesto. En esta fase se busca mejorar el ajuste de dicho modelo a través de diferentes modificaciones, donde se suprimirán las relaciones que no fueron significativas e incluir, si es posible, nuevas relaciones entre variables y errores de medidas. Para realizar ajustes en el modelo, el LIRREL nos arroja unos índices de modificación. En nuestro ejemplo, sí lo hicimos, así que nos dirigimos a índices de modificación, que está aquí abajo. Acá nos sugiere relacionar los ítems con determinados factores. Por ejemplo, si relacionamos el ítem 4 con el factor 2, el valor crítico de chi cuadrado disminuiría 32,6, acotando que este ítem forma parte de otro factor. Entonces podríamos hacer el cambio siempre y cuando tenga un sentido teórico. Más abajo el LIRREL nos sugiere relacionar errores con otros errores de medida, señalando que no es apropiado relacionar errores con errores de ítems de otros factores. Como vemos acá, si relacionamos el error del ítem 18 con el error del ítem 17, el valor crítico de chi cuadrado disminuye toda esa cantidad, pero no es posible relacionarlos porque son errores de ítems que pertenecen a dos factores distintos. Por ejemplo, es posible relacionar los errores de los ítems 2 y 12, 4 y 2 y 19 y 10, porque son de un mismo factor. Entonces nos vamos al path diagram y
relacionamos los errores de los ítems 2 y 12, 4 y 2 y 19 y 10. Para hacer esta relación solo los unimos con estas flechas. 2 y 12. Hecho esto, calculamos de nuevo los estimadores. Nos dirigimos de una vez a ajuste del modelo para examinar las medidas de la calidad del ajuste. El chi cuadrado sigue siendo significativo, pero sabiendo que el tamaño de la muestra es grande, acudimos a las otras medidas, como el RMSEA, que aún está por encima de 0,05. Vamos con las otras. El GFI es igual al valor esperado, el CFI está por encima del valor esperado, que es 0,90, el TLI está también por encima del 0,90 y el NFI está muy cerca del 0,90, por lo que podemos aceptar este valor. Ahora, apreciando las medidas de ajuste de la parsimonia, las cuales pondremos en nuestro cuadro de resumen, vamos a colocarlas de chi cuadrado, RMSEA fue igual a 0,065, GFI 0,90, CFI 0,93, TLI 0,92, NFI 0,89. Ahora con las medidas del ajuste de la parsimonia, allí vemos que el AGFI está por debajo de 0,90, específicamente 0,86, y el AIC disminuyó a 415,80, lo que es deseable. De las últimas medidas examinadas podemos llegar a la decisión de aceptar con cierta precaución el modelo factorial propuesto. Así que acá podemos asumir que el instrumento que pretende medir disposición hacia el estudio presume de validez de constructo según la técnica del análisis factorial confirmatorio. Y de esta manera concluimos con este video tutorial. En la descripción del video hay un link para descargar la base de datos y así pueden ustedes practicar. Cualquier duda o observación pueden dejar un comentario en la parte inferior de este video.